Hola, hola gente, espero que estén muy bien. Bueno, en este segundo video vamos a seguir hablando de funciones. Ya hablábamos en el video anterior de la función exponencial, pero ahora vamos a hablar de la función logaritmo. ¿Está bien? Sobre los logaritmos, el principal resultado que vamos a ver nosotros es este. Para cualquier, para cualquier complejo, excepto el cero. Ojo, puede ser para literalmente cualquier complejo excepto el cero. Recuerden que el número cero al fin y al cabo no deja de ser un complejo, ¿ok? Pero para el cero no funciona esto. Entonces, siempre va a pasar que si ustedes quieren calcularle logaritmo natural a un complejo, ¿sí? A un complejo, llamémoslo z, ¿verdad? Entonces, esto va a ser logaritmo natural de quién? Del módulo del complejo, ¿está bien? Del módulo del complejo, no sé si se acuerdan del módulo, que era el módulo, igual ya que se lo vamos a ver, más i por el argumento del complejo. ¿Saben? Del argumento del complejo. ¿Saben? Ese es el resultado. ¿Saben? Entonces, el logaritmo natural de un complejo va a ser igual al logaritmo natural del módulo, ¿sí? Más i por el argumento, más i por el argumento del complejo. ¿Está bien? Entonces, esto puede sonar un poquito raro, pero realmente es demasiado sencillo. Vamos a un ejemplo. Entonces, un ejemplo, ¿ok? Entonces calcule, digamos que el ejemplo es calcule logaritmo natural de 3.99232 menos 6.21768i. ¿Saben? Ese es el ejercicio. Entonces, aquí queremos calcular el logaritmo natural de un complejo, porque al fin y al cabo esto es un número complejo, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es pasar el complejo a forma polar. Digamos, vean que el complejo que había dentro del logaritmo, si ustedes lo ven, está en forma rectangular, ¿verdad? Es de la forma a más bi. Y bueno, a menos b, y ustedes entienden ese punto, ¿verdad? Entonces, ustedes lo primero que ocupan es que el complejo esté en forma polar. No voy a hacer el cálculo en este video porque técnicamente eso ya ustedes lo aprendieron en la consigna anterior y en la semana anterior de clase. Entonces, ese complejo que está ahí adentro, que lo vamos a llamar Z, cuando digo Z me refiero a él, ¿está bien? Ese complejo que me lo estaban dando en forma rectangular, si ustedes lo pasaran a forma polar, es 7,38906 cis de menos 1. Ese es el complejo, en forma polar, ¿está bien? ¿Ok? Y entonces, ahora sí, ya que tenemos el complejo en forma polar, ahora sí, entonces hacer el cálculo. Entonces, para hacer el cálculo, yo lo que tengo que hacer es utilizar aquella fórmula. La fórmula es el logaritmo natural del complejo es igual al logaritmo natural del módulo. Gente, ¿quién es el módulo? Para que les quede claro. El módulo es esto, o sea, lo que está antes del cis. Entonces sería el logaritmo natural de 7,38906. ¿Ok? Más i por el argumento del complejo. Vean que es más i por el argumento del complejo. Gente, ¿quién es el argumento del complejo? El argumento del complejo es lo que esté dentro del cis. Entonces sería cis más i por menos 1. Entonces vean la fórmula. Vean que todo eso vino de esta fórmula. Si usted quiere calcularle logaritmo natural a un complejo, primero ocupas que el complejo esté en forma polar. Y entonces ya después seguir esta fórmula. Sería logaritmo natural de lo que esté antes del cis, que en nuestro caso es 7,38. ¿Sí? Más i por el argumento, que en este caso el argumento sería menos 1. ¿Sí? Que es lo que está dentro del cis. Y gente, si ustedes agarran una calculadora, ese logaritmo natural de 7,38906 da 2. ¿Sí? Si ustedes calculan ese logaritmo natural da 2. Y por menos 1, de simplemente es menos i. ¿Saben? Entonces acabamos de darnos cuenta que ese logaritmo natural que estaba en verde, ¿verdad? Desde el ejemplo, es 2 menos i. Y listo. ¿Saben? Hagamos uno más para terminar con esta idea. Otro ejemplo. Imagínense que me piden calcule el logaritmo natural, de menos 1. Eso suena sencillo, ¿verdad? Suena muy, muy, muy fácil.
¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? De ahí, igual, lo primero que usted tendría que hacer, menos uno, está en forma rectangular. ¿Está bien? Entonces tienes que pasar el complejo a forma polar. Eso igual, ahí se los dejo como tarea moral a ustedes, por si lo quieren hacer, tarea moral. Ajá. Entonces, pasar el complejo a forma polar, pasar menos uno, que está en forma rectangular, a forma polar. Entonces, recuerden que nada más, ahí como nota, el menos uno es como si usted tuviera menos uno más cero y, ¿está bien? Ahí está en forma rectangular. Y entonces lo tienes que pasar a forma polar. Bueno, si usted pasa ese complejo a forma polar, llamémoslo z, ¿verdad? Llamemos al menos uno z. Entonces ese complejo en forma polar es, vamos a ver, ese complejo en forma polar sería uno cis de pi. ¿Sí? El menos uno en forma polar es uno cis de pi. ¿Está bien? Y bueno, entonces simplemente lo otro que haces ahora sí es hacer el cálculo. Hacer el cálculo. Entonces, siguiendo esta lógica, sería logaritmo natural del menos uno, sería logaritmo natural del módulo. Recuerden, gente, el módulo siempre es lo que está antes del cis en tu forma polar, o sea, uno. ¿Sí? Y luego sigue más i, ¿ok? Más i, ¿por quién? Más i por quién, gente. Más i por el argumento, que el argumento es lo que está dentro del cis, que en este caso es pi. ¿Está bien? Y ya esto es muy fácil. Simplemente usted puede agarrar la calco, te vas a dar cuenta que el logaritmo natural de uno es cero, si lo haces. Y i por pi, de ahí simplemente es i por pi. ¿Está bien? O sea, te acabas de dar cuenta que el logaritmo natural de menos uno es i por pi. ¿Está bien? El logaritmo natural de menos uno es i por pi. Y listo. Ahí termina el ejercicio.